Entendiendo ahora cómo se genera electricidad, por qué generamos en corriente alterna, ahora podemos entender un poco de la cadena de valor de la electricidad en el país. Desde Adolfo López Mateos con la nacionalización de la electricidad hasta 1998 teníamos una sola compañía en el país, una paraestatal, encargada de generar, transmitir y distribuir electricidad. De esa manera se volvía un monopolio, aún siendo controlado por el gobierno, un monopolio que tomaba las decisiones en cuestiones eléctricas. Empezó ofreciendo subsidios al país y con el tiempo se fue generando una compañía de muy buen tecnicismo, pero a la vez no muy eficiente en el manejo de sus recursos. Es por esa razón que en 1998 tenemos que pasar por una reforma en la cual CFE deja de ser la única que puede generar electricidad. México se declara en abstención de pagos en los 80s y el Banco Mundial, al renegociar la deuda del país, nos dice: pueden renegociar la deuda, pero con una condición: las paraestatales ya no pueden seguir endeudándose. Y cuando pensamos en paraestatales actualmente solamente pensamos en dos, lo que es CFE y lo que es Pemex, pero anteriormente teníamos muchísimas más paraestatales. Teníamos minas en paraestatal, los puertos marinos, aeropuertos, teléfonos, telégrafos, teníamos un montón de paraestatales que dejaron de existir porque ya no podían crecer, porque el Banco Mundial les quitó la habilidad de endeudarse. Y si ponemos a pensar, es prácticamente imposible lograr crecer una empresa sin poder manejar deuda. CFE, al no poderse endeudar, no podía construir nuevas plantas de electricidad. Lo que ocurre es hacer licitaciones donde CFE propone dónde quiere su planta de electricidad y particulares van a hacer una competencia de cuál va a ser el menor precio. Casualmente todas esas licitaciones se lo ganaron empresas españolas, como es Gas Natural, Unión Fenosa, Iberdrola, Sener, OHL, etc. Pero a partir del 98 nos permite tener particulares o productores independientes de energía, los que escuchamos como pies, en ese momento produciendo electricidad solamente para venderlas a CFE, pero también nos permite desde ese momento el autoabasto y la cogeneración. En el 2006 vuelve a haber un cambio. Sigue siendo CFE la única que podía generar, transmitir y distribuir electricidad para la venta, es decir, una persona que tuviera un generador podría interconectarse a la red eléctrica y en horas pico o en horas que la electricidad estuviera muy cara pudiera correr su propio generador sin ser ilegal. Cuando hicieron esta reforma aprovecharon e instalaron también la generación distribuida como energía solar y desde ese momento ya podemos tener energía solar interconectadas a nuestra casa abonando la energía a la red eléctrica. Y acuñamos un nuevo término que son los prosumidores, que son consumidores y productores en uno solo. Lo que sucede es que hubo un conflicto armado entre Rusia y un pequeño país cercano a Rusia. Ucrania toma partido y todo el gas natural que llega hacia Europa pasa por Ucrania. Ucrania cierra la llave al gas ruso y eso hace que por productos de la oferta y la demanda el precio del gas natural se eleve rápidamente. CFE no podía en las casas aumentar el precio igual que el gas. Sin embargo, en las tarifas industriales sí subió rápidamente el costo de las horas pico. Los productores o los consumidores de electricidad le pidieron al gobierno reformar la legislación para que en horas pico ellos pudieran echar a andar sus máquinas, que en aquel momento salía más barato producir con diésel que pagar los excesos de la demanda máxima. Después se arregla el problema, los precios vuelven a la normalidad, sin embargo ya nos quedamos con la legislación que nos permite tener sistemas interconectados a la red. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, la reforma energética tiene al final de cuentas la tendencia de un esquema neoliberal. La palabra neoliberal a veces nos asusta un poco, pero no significa más que el gobierno saque las manos del mercado. En un esquema neoliberal va a haber cuantos productores sean necesarios. Va a haber pocas líneas de transmisión y va a haber más o menos medios de distribución. Va a haber cuántos productores de electricidad crean convenientes. Si se junta un grupo de empresarios y deciden poner a andar varios millones de dólares, pueden echar a andar una planta de generación de electricidad.
Esa planta de generación de electricidad la van a escoger pues donde sea rentable el proyecto. Sin embargo, entre dos ciudades, si hay una línea de transmisión que esté funcionando de manera correcta y que tenga la capacidad suficiente, no tiene caso generar otra línea de transmisión al lado de ella. Es por eso que va a haber pocas compañías que tengan líneas de transmisión, sin embargo sí va a haber muchas que tengan sistemas de generación. La ventaja de los esquemas neoliberales es que ahora la electricidad se puede vender entre particulares, es decir, una planta de generación puede tener un convenio con una red de distribución o una planta de generación directamente con una maquila. Y puede haber cuantos arreglos queramos. Esa es la gran ventaja de los sistemas neoliberales, que el precio no lo dictamina el gobierno, el precio lo dictaminan los acuerdos entre privados. El sistema tradicional del que venimos tiene varias ventajas. Por ejemplo, hay una mejor infraestructura a lugares rurales. Como los lugares rurales no son grandes negocios, bueno, el gobierno toma a cargo entonces la responsabilidad de llevarlo a la gente. Hay una mejor coordinación. Como solamente es una sola compañía con un solo jefe, las órdenes caen más fácilmente. Genera un patrimonio a la nación y también nos puede generar precios fijos, los cuales nos ayudan mucho a estimar nuestros costos. En un mercado libre, pues hay más competencia. Al haber más competencia, tendemos a tener mejores equipos, mejores precios, entre comillas digo menor corrupción, porque aún así se da corrupción entre particulares, y el precio lo dictamina el mercado y no el gobierno. Anteriormente, el precio lo definía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aún actualmente el precio en tarifas de baja tensión o media tensión reguladas, todavía el precio lo regula el gobierno federal. En un esquema neoliberal, el precio se dictamina meses antes, el día anterior, en tiempo real o 15 años antes. ¿Cómo se dictamina el precio? Entre acuerdos entre particulares o bajo la curva de la oferta y la demanda. Esta es la curva de la oferta y la demanda. Tenemos de este lado la demanda o gente que está dispuesto a pagar mucho si la electricidad es poca. Es decir, si la electricidad es solamente para un puñado de gente, los que estén dispuestos a pagarla, el precio alto, son los que se la van a llevar. ¿Y quién pagaría mucho por electricidad? Bueno, a mí se me ocurre que estarían dispuestos a pagar mucho por electricidad lo que son hospitales o por ejemplo un cuarto frío. Un cuarto frío donde tienen millones de pesos en carne congelada estaría dispuesto a pagar mucho por electricidad en los días donde haya poca, porque es mejor pagar un gran precio, 200,000, 300,000 pesos por un día, que se les congele todo el producto y se le eche a perder todo lo que tiene almacenado. Por otro lado, ¿quiénes están dispuestos a vender su electricidad muy barata? Bueno, aquellos que no les cuesten. Una planta hidroeléctrica que tiene que soltar su agua para los sistemas de riego, pues la electricidad es un subproducto de otro proceso. Entonces no le cuesta dinero producir electricidad y podrían venderla a precios muy baratos. Entonces, ¿quién está dispuesto a vender muy barata la electricidad? Al que no le cueste. ¿Y quién está dispuesto a comprar muy cara la electricidad? A quien realmente la necesite. En el punto donde la oferta y la demanda se chocan, en ese punto se fija el precio por ese día. Ese sistema tiene la ventaja de que le da prioridad a los sistemas más eficientes y las plantas no tan eficientes u obsoletas pues no van a echarse a andar, ya que hay plantas que venden lo mismo que es electricidad a precios más baratos. Esto se va a llevar a cabo todos los días por medio del SENACE. De esta manera los precios se van a estar fijando un día anterior y eventualmente en México tendremos el mercado spot, que significa que se va a vender en tiempo real, se van a hacer estas subastas de electricidad. Lo que está en azul es la ganancia para el generador y lo que está en rojo es la ganancia para el usuario que estaba dispuesto a pagar una cantidad de precio, pero que no va a pagar esa cantidad de precio, va a pagar una menor, ya que fue el punto de intersección de la oferta y la demanda. Esas son las plantas y son los precios que tiene cada una de las plantas en California. Y si tenemos la demanda, donde chocarían, se echaran a andar esa planta y todas las demás para abajo. Les digo que los particulares generan menos corrupción, pero lo digo muy entre comillas, porque en California hubo una crisis energética por una compañía que se llamaba Enron, en las cuales manipularon el mercado.
controlando la oferta y mandando plantas a mantenimiento, subieron el precio de la electricidad, manipulando la curva de la oferta y la demanda. En California había una capacidad instalada de 45 gigawatts, pero la demanda solamente estaba en 28, y esa demanda de 28 fue suficiente para generar apagones generalizados y pérdidas multimillonarias en California. Tenían un pequeño truco, que exportaban electricidad hacia Oregon y la volvían a importar, generando pues así un fraude energético de los más costosos a nivel mundial, que generó una crisis de 45,000 millones de dólares por la avaricia de ganar unos pocos centavos más por las compañías particulares. Es por eso que el mercado energético en México no se suelta 100% las manos de los particulares. Va a estar regulado por dos instancias. Una va a ser la CRE, otro va a ser el SENACE. ¿Y qué va a pasar en México con toda esta reforma energética? Bueno, nosotros como usuarios domésticos nos vamos a quedar como suministro básico. Es decir, nos quedamos con CFE y no cambia nuestra relación prácticamente nada. La única diferencia es que ahora ya no se llama CFE, ahora se llama CFE Suministros Básicos. Pero si yo tengo un parque industrial o una gran nave industrial y consumo arriba de 1 megawatt, puedo cambiarme entonces al convenio de usuario calificado. La diferencia es que un usuario calificado ya no tiene que comprarle la electricidad a CFE. Sin embargo, si quiere lo puede hacer. Pues ya puede comprar electricidad directamente al mercado spot o puede comprar electricidad directamente a particulares. En cambio, los usuarios básicos nos quedamos forzosamente todavía con CFE. Los parques solares o parques eólicos o cualquier fuente renovable puede subastar su electricidad para CFE, puede venderle al mercado spot o puede hacer un particular un contrato con otro privado, un usuario calificado, en algo que se le conoce como un PPA, Power Purchase Agreement, o acuerdo de compra de electricidad entre particulares. Y esas son las grandes ventajas que tenemos ahora con la nueva reforma energética, que nos permite la incorporación de particulares en la generación de electricidad. Lo que es la transmisión y la distribución todavía sigue siendo a cargo del gobierno, pero tiene un nuevo esquema que se le conoce como contratistas. Estos contratistas son particulares que le pueden ofrecer los servicios a CFE de la construcción, mantenimiento y operación de las redes eléctricas y de distribución a sistemas nacionales. Cualquier duda, por favor déjenla en los comentarios y con mucho gusto la aclararé.